Bueno, jóvenes, para la primera clase de esta semana vamos a examinar el artículo publicado en la prensa por el doctor Alfredo Castillero Calvo acerca de el papel que tiene los negros y marrones en la historia nacional. Eh, entonces, procederemos a la pantalla completa. Vamos. Entre fines del año pasado e inicios de este, el doctor Castillero Calvo llegó a publicar algunos suplementos en la prensa en los cuales presentaba de una forma ágil, eh, breve, pero animada, temas que él consideraba importantes en la historia política del país. En el número 14 de esa serie se refirió al tema del papel de cimarronaje en el Istmo, haciendo alusión a lo que había de ilusión y realidad de este hecho, y ese suplemento fue publicado el 16 de abril de este año. En primera parte se refiere al primer brote de cimarrones, que lo encuentra hacia 1530 en Acla, que era un centro minero, que había continuado siendo explotado después que el traslado de la vieja ciudad de Santa María Antigua a la nueva ciudad de Panamá, y que en esas condiciones los negros cimarrones se mueven a Santa María la Antigua. Y él preguntó, bueno, ¿qué factores fueron los que motivaron el inicio del cimarronaje? Entonces se encuentra que el propio ambiente, el hecho de que están trabajando en un centro minero, el bosque, la jungla está ahí cerca, el número de esclavos es enorme comparado al reducido número de españoles, así que hay posibilidades de escapar, de no ser capturados. Eh, el hecho de que han sido traídos a la fuerza y reniegan de trabajar para quienes nos están explotando y son muestra de una rebeldía incipiente que se ha tomado como simbología de la rebelión de los pueblos panameños a través de la historia y del pueblo panameño en la actualidad. Para analizar el fenómeno lo divide en tres etapas. En una primera etapa sería la gran fase del cimarronaje, en la cual destacan aquellos grandes caudillos que han sido eh, resaltados en la historiografía nacional desde mediados del siglo XX hacia acá, cuando ocurre un reconocimiento del aporte de los grupos afropanameños y afrodescendientes en la historia nacional. Entonces nos comienza hablando de Felipillo, que eh, sería con él que comenzaría la primera gran rebelión en el área del Golfo de San Miguel. Un barco naufraga, ellos quedan liberados, comienzan a moverse en el área de San Miguel, luego se mueven hacia el área de la zona de tránsito, donde se trasiega con la mercancía en mulas o en botes, y ahí van atacando la mercancía, obteniendo pues tesoros, riquezas. Son ataques fuertes y violentos, donde alguna gente pues muere, y eso obliga a la corona española a darle orden al Panamá que tengan en cuenta lo que está pasando. Y el gobernador ordena al capitán Francisco Carreño que organiza una campaña de rebelión, la cual pues comienza en 1549, ya para 1551 tiene éxito cuando arrestan a Felipillo, destruyen su palenque y él luego lo llevan a la ciudad de Panamá, lo juzgan, obviamente lo iban a condenar y le aplican un castigo ejemplar cuando es descuartizado en la Plaza Mayor. El descuartizamiento significa que te colocan en la plaza, en una canastilla, amarran tus extremidades a cuatro caballos en direcciones contrarias, los agitan y te despedazan. Una muerte terrible
intimidadora. La siguiente gran figura, que sería Bayano, que estaría moviéndose entre 1553 y 1556 en el área de Chepo, donde hoy llamamos el lago Bayano, pero que aquella área era una llanura. En este caso, era un grupo que llega de Cabo Verde, y este grupo pequeño comienza a crecer hasta llegar a 1200 hombres, y eso preocupa mucho a la corona, que enviaría tropas bien organizadas a perseguirlo. Y Pedro de Ursúa, que sería clave luego en la conquista del Perú, la exploración del Amazonas, aplica una estrategia medieval, que es la de llamar a negociación la otra parte para llegar al armisticio, llegar a acuerdo, a la cual la otra parte llega generalmente con cierto resquemor, pero ya la segunda, tercera reunión va con más confianza, y entonces ocurre la celada. Se ataca el lugar, se le toma prisionero, se le lleva a la ciudad de Panamá, de la ciudad de Panamá se lo mandan a Lima, de Lima lo mandan a España, y finalmente moriría en Madrid. Luego tenemos el seguimiento de la campaña por casi 20 años por Mozambique y Mandinga, Luis Mozambique y Antón de Mandinga. Y el autor dice: "Bueno, el problema es que en la ciudad de Panamá hay unos 5.609 esclavos, y 2.500 más o menos están de cimarrones, o sea, tan grande es el problema. En todo el país habrá unos 1.639 esclavos, y la mitad de ellos quizás sean cimarrones, o sea, que es un problema real. Y para acabar, ellos no están atacando la zona de tránsito, atacando a los comerciantes que están por el camino, atacando las haciendas para liberar a otros esclavos, sino que cuando incursionan los piratas o los corsarios, y atacan el istmo, ellos colaboran con ellos, son sus aliados. En cambio, obtienen armas, dinero y otros recursos que traen los europeos, ingleses fundamentalmente, y eso preocupa a las autoridades. Entonces, por ejemplo, en 1971, que Francis Drake ataca a nombre de Dios, caramba, lo está apoyando Luis de Mozambique, y cuando después viene a John Oxenham, que viene por la área de Darién, lo vuelve a apoyar, o sea que es un peligro real. A la izquierda tenemos el póster de un documental ciberterrorismo en Panamá, hecho por la Fundación Portobelo, que puede ser adquirido en el mercado local. Como este problema va creciendo, la corona decide a cambiar de táctica y hacer negociación con los rebeldes, pero esta vez negociaciones reales, ya que estaban obviamente algo arisco después de la experiencia de Bayano. Y el primero que negocia, pues, Luis de Mozambique, y más resoloso, que era Antón de Mandinga, pues a los 3 años más o menos él acepta. Y ahí, ¿qué es este acuerdo? Bueno, primero el Palenque, el pueblo donde ellos se radiquen o se vayan a estar radicados, va a tener una extensión de 3 leguas, que son más de 6 kilómetros cuadrados. Ellos van a elegir su gobernador, que en el caso de Luis de Mozambique era el mismo. Va a tener su propio cabildo, con lo cual pueden establecer las leyes internas de su comuna municipal. Se va a distribuir las tierras de Palenque, se va a reconocer la posesión de las parcelas o solares por cada uno de los habitantes, y el área circunvecina tendrían derecho a las áreas de labranza, a los fomentos de bosque, producto de madera y caza, y al acceso a las aguas. Así que tienen medio de subsistencia. A cambio, tienen que, pues obviamente, como es una capitulación, tienen que rendirse, jurar lealtad al rey, a la corona española, a las leyes españolas, etcétera, pero fundamentalmente colaborar en la lucha contra otros negros y marrones, contra corsarios y piratas, y eventualmente, inclusive, cuando en el siglo XVII los indios, en siglo XVI, XVII, los indios 18, los indios curas van convirtiendo en un problema, enfrentarse, colaborar en las campañas contra los indios curas. Aquí tenemos, pues, una visión de Palenque en nombre de Dios. Este acuerdo lleva a la fundación de dos pueblos: la fundación de Santiago del Príncipe, que quedaría a unas 3 leguas del nombre de Dios, y el grupo de Antón de Mandinga se mueve cerca de la ciudad de Panamá,
cerca de las faldas del Cerro Ancón, ahí con medio desconfianza, pero ahí van encontrando pues parcelas de trabajo y luego van encontrando un trabajo asalariado en la ciudad de Panamá, aunque claro, a la gente de Panamá le preocupa tener estos antiguos cimarrones tan cerca. Cuando en 1517 ocurre el traslado de la ciudad de Nombre de Dios a Portobelo, y se fundaría en Portobelo eh, el nuevo Santiago del Príncipe. Ahí se recogerían tanto la gente de Luis Mozambique y Antón Mandinga. En esta ocasión, en 1996, cuando Francis Rey hace un segundo recorrido a nombre de Dios, es derrotado y la gente de los cimarrones de Santiago del Príncipe luchan contra él, lo derrotan y luego sitian el nuevo sitio de Portobelo, y cuando ellos intentan ir a buscar agua, ahí lo están esperando, reforzados por indios flecheros de Coque del Norte y por las tropas españolas. Así que resulta muy útil. Todavía cuando se funde Portobelo, 5 años más tarde, todavía Luis de Mozambique, con un poco más de 100 años de edad, todavía está vivo, pero ya las poblaciones han venido mucho menos. Y bueno, con esto, hacia pues, fin del siglo XVI, terminaría la etapa del gran cimarronaje. La segunda etapa es una etapa bueno, la tercera etapa que él dice, la etapa del pequeño cimarronaje. Esa etapa, pues, eh, comenzaría en el siglo XVI, pero es una etapa que no hay grandes revueltas. Y una de las razones por las cuales no hay grandes revueltas es porque hacia 1640 cesó la trata de esclavos, se suspende casi por 20, 30 años y no hay esclavos nuevos que lleguen. Entonces, generalmente lo que se revelaba eran los esclavos nuevos, los negros bozales, pero aún así encuentra algunos episodios, especialmente a fines del siglo XVII, en la costa Caribe, algunos brotes en el norte de Azuero, en Chame, ¿ya? En Pacora, pues, que tienen menos número de rebeldes que lo que hubo en la etapa grande, ¿no? Entonces, esta etapa, él menciona allí cómo se funda Chame, un pueblo de negros esclavos, convertido en cimarrones, que ahora se le da la libertad. Y luego Antón, especialmente Antón, que es un pueblo eh, de ascendencia afro, empezó de la región del Pantano, se funda con negros libres, e incluso Santa María en Azuero se funda de la misma forma. Entonces, se hace el mismo mecanismo que se había usado anteriormente con Luis de Mozambique y Antón de Mandinga, es decir, reconocerle su autoridad, reconocer el municipio, ellos a cambio juran lealtad, colaboran en la defensa y se le nombra cura doctrinero y las otras autoridades que necesitan para que funcione el municipio, ¿ya? Entonces ya el siglo XVII termina casi sin presencia de los negros cimarrones, y ya pues en el siglo XVIII tendremos una pequeña etapa que ocurre justamente porque después de 1913 comienza a haber el asiento de esclavos con Inglaterra, el asiento negrero, que se le da el permiso a los ingleses de traer esclavos, y traer esclavos casi por 50 años, ¿ya? Y obviamente cuando hay nuevos esclavos vuelven a experimentar la extracción de sus tierras y de verse obligados forzosamente a establecerse en otro lugar, ellos comienzan entonces también a rebelarse, comienza a haber casos de palenques, de cimarrones. eh, en un momento dado hay una gran preocupación en la ciudad de Panamá, de un grupo que está en cruces, y cruces clave para el comercio fluvial, ya lo hemos visto, porque es el terminal por el cual pasan las mercancías que van a venir de Portobelo a la ciudad de Panamá. Así que el gobernador de la ciudad, con la gente del municipio, con el alcalde de las hermandades, pues organiza la población y eh, se enfrentan a estos cimarrones y los derrotan. Ya después de 1739, cuando termine la feria de Portobelo y ahora el número de esclavos que trae va a ser poco y la mayoría son para venderlos en el Perú, deja de llegar esclavos y pues
cimarronaje ya comienza a perder importancia hacia fin del siglo XVIII. Entonces, cuando él explica las razones por las cuales termina el cimarronaje, él mencionaría, uno, el aumento de mano de obra libre. Hay muchos negros libres en la ciudad de Panamá, en Portobelo, en el interior. Así que no es necesario comprar esclavos, que son carísimos, difíciles de mantener. Y esta mano de obra libre trabaja por salarios muy bajos, así que es rentable, es abundante y sabe qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es como el negro sabe que hay que entrenarlo. Segundo, el hecho de que la propia trata negrera después de 1680 comienza a ser cada vez más escasa y los ingleses, que antes pues, tenían un asiento, ahora se oponen a la migración de esclavos, así como 50 años antes se opusieron a la piratería después que ellos lo habían fomentado. ¿Ya? Entonces, sin ello, la esclavitud comienza a disminuir cada vez más y más hasta ser prácticamente insignificante. Y tercero, el establecimiento de mecanismos de ascenso social, especialmente el aparato militar. Se establece en Panamá un batallón fijo eh, que va a ser una fuerza con una capacidad represiva importante. eh, Se va a ensayar en la lucha contra los rebeldes gunas en el fin del siglo XVIII. Y por su parte se crea la posibilidad de tener milicias, que antes eran milicias nada más de blanco. En la segunda mitad del siglo XVIII se pueden fundar milicias de negros y pardos. Entonces, por ejemplo, a la izquierda tenemos una imagen de milicianos pardos con su uniforme que corresponde a la ciudad de Panamá y Natá. Entonces ya hay un mecanismo para los negros libres ascender socialmente, tener derechos sociales, políticos, y la milicia te da una ascendencia importante. Entonces, esto se une a los otros mecanismos que hay, la participación en el comercio, la posibilidad de un negro bozal, correr una carrera militar. Entonces, hay opciones que ya no son necesarias marginarse el poder colonial para poder sobrevivir. Y cuando termine el periodo colonial, a comienzo del siglo XIX, el cimarronaje pues, perderá su razón de ser y junto con el sistema colonial, el cimarronaje desaparece. Muchas gracias.